Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poco acerca de la gripe aviar H5N1, ya que se reportaron casos en Estados Unidos relacionados con esta cepa H5N1. En 2024 se confirmaron 61 casos en humanos, con 34 casos de ellos en California. La mayoría de estos casos se asociaron al contacto directo con aves infectadas y se han implementado medidas preventivas para evitar una mayor propagación. Recordemos un poco qué es la influenza aviar. La influenza aviar se conoce también como peste o gripe aviar y es causada por el virus de la influenza. Este virus de la influenza tiene diferentes connotaciones y las características importantes, la N es por la neuroaminidasa y la H por la hemaglutinina. Estos son lo que hace la diferencia en la mayoría de los casos del virus de la influenza, ya que existen muchos tipos de virus, no todos afectan al humano, afectan a otro tipo de animales. Incluso algunos de ellos son reservorios, pero en eso se basa principalmente las características tanto de infección y comportamiento, tanto para algunos tipos de animales, y estas hemoaglutininas y neuroaminidasa están en la pared del virus. Y entonces de esta manera hemos tenido diferentes casos de transmisiones o enfermedades ya totalmente identificadas por este virus de la influenza en diferentes animales, principalmente en el caso de la gripe aviar o influenza aviar, pues hemos visto que les afecta a caballos, a gatos, a algunos peces, pero principalmente en el caso de la transmisión para humanos, a aves y cerdos también. ¿Cuál es la importancia? Bueno, que este virus, que puede ser potencialmente un reservorio en aves silvestres, es transmitido a animales domésticos y estos animales domésticos pueden ocasionalmente infectar a un hombre que está trabajando con esas aves y que entonces a las personas susceptibles se les puede contagiar. También hemos visto eso en los casos de granjas porcinas, sobre todo como cuando sucedió en el gobierno de Felipe Calderón, que aquí en el estado de Veracruz, por Perote, se desató la influenza H1N1. Bien, ¿y cómo es posible que se pueda transmitir esta enfermedad? Pues por contacto directo con los animales que ya están infectados o las superficies contaminadas en su manipulación. También en las aves que incluso se ven sanas, también pueden transmitirlo a través de las evacuaciones, de las heces. Y este virus de la influenza puede viajar también por gotitas de saliva, llamadas flush, por vía aérea. Y pueden entrar al organismo, ya sea por los ojos, por la nariz, por la boca, e infectar pues, el conducto nasal o los pulmones. ¿Debemos de preocuparnos? Bueno, yo creo que siempre tenemos que estar alerta ante los casos de gripe aviar porque es una enfermedad infecciosa y que principalmente afecta a aves de corral. Los humanos, claro que pueden infectarse. Por ahora, con esta cepa, al parecer es bajo ese riesgo, pero en cualquier momento puede haber una mutación o puede hacerse algo mayor. ¿Cuáles son los síntomas que deben de tomarse en cuenta para su sospecha? Pues desde una infección leve, con fiebre y tos, que hay muchas, hasta las neumonías que incluso pueden causar la muerte y en el caso de los casos graves, resulta más grave incluso que las afecciones por COVID-19. Por lo tanto, ahorita esta alerta es un virus que circula en unas aves que por el momento no se ha demostrado que se pueda transmitir directamente a los humanos. Pero ¿cuál es el contexto de esta nueva amenaza? Bueno, primero hay que identificar ¿cuáles son las áreas geográficas, siendo nuestro vecino Estados Unidos y tener tanta relación con nosotros y haberse detectado ahí
pues una cantidad ya de casos nos debe de poner en alerta. También debe de estarse vigilando la descripción y características de nuevas cepas que pueden suceder porque el virus está mutando constantemente y eso va a traer una serie de impactos económicos, tanto en la agricultura como en la avicultura. Esta transmisión, como mencionábamos, pues es de manera directa con las personas que tienen contacto con los animales, pero también debe de tenerse cuidado estas personas que puedan o no estar infectadas para transmitir hacia el humano y que existe potencialmente esa posibilidad. ¿Cuáles son los síntomas en humanos? Inicialmente puede haber fiebre, tos, dolor muscular y puede llegar a haber dificultad para respirar. Y las complicaciones graves son neumonía, insuficiencia respiratoria o muerte. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Como siempre, los grupos de niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60 años, así como las personas inmunocomprometidas o que tengan una terapia de inmunosupresión, como los trasplantados o la gente que tiene tratamiento para cáncer. ¿Cuál es el impacto en la salud pública y cuáles son las estrategias de respuesta? Pues hay que prepararse en el caso de un brote para incrementar la capacidad de unidades en cuidados intensivos, como sucedió en la pandemia del COVID. También tiene que haber campañas de información, como ahora que estamos tratando de informarles, para educar y evitar el pánico y fomentar las prácticas seguras. Debe de haber una colaboración internacional coordinada entre los diferentes países para haber un monitoreo y una respuesta que sea rápida y eficaz. Dentro de las recomendaciones de prevención y control, pues desde las mínimas de las personales, higiene de las manos, evitar el contacto con animales enfermos, cocinar bien los alimentos. Las medidas gubernamentales son vigilancia epidemiológica, cuarentena, sacrificio preventivo de aves infectadas o potencialmente infectadas y por supuesto eso no debe salir al comercio y la vacunación en el caso de que sea necesario. ¿Qué importancia tiene la prevención? Pues que hay que hacer acciones tempranas para evitar o minimizar el impacto. La participación comunitaria es fundamental para disminuir el riesgo y el llamado a la acción es para unir los esfuerzos de esta amenaza potencialmente global. Así es que ayúdanos a prevenir. ¿Cómo puedes ayudarnos a prevenir? Si observas mortandad de aves, caída brusca de la producción de huevos, huevos deformes, de color anormal, ásperos, sin cáscara, aves con incoordinación, temblores, problemas respiratorios o diarrea, tienes que dar aviso inmediatamente. De manera personal, recuerda muy bien lavarte las manos siempre y cuando sea una sospecha o que hayas manipulado aves enfermas o potencialmente enfermas o productos contaminados con mayor razón, pero debe ser un lavado a conciencia, exhaustivo y de no menos de 3 a 5 minutos. ¿Cuáles son las medidas gubernamentales? La vigilancia epidemiológica, favorecer ante la sospecha las cuarentenas y el sacrificio de las aves infectadas. La colaboración internacional es la coordinación entre los países para evitar y llevar a cabo un monitoreo y evitar daños mayores, así como este brote potencial de la influenza H5N1.